cierto, hoy es jueves de Researchland y ya está con nosotros su director Pablo Levy. ¿Cómo estás, mi querido Pablo? Aquí estamos con mucho gusto, como siempre. Me encanta y sobre todo porque el tema que vamos a abordar es precisamente este. Vamos a hablar del tema de las Afores y sobre todo le vamos a dar como la importancia que tiene en términos de todo el contexto de lo que es el ahorro en México. Porque si bien las Afores son muy importantes porque es el ahorro para el retiro, cuando nos damos cuenta de cómo el mexicano ahorra, toman un carácter aún más importante. Y eso es lo que quisiéramos revisar en este momento. A ver. ¿No? Entonces, lo primero que vamos a revisar, lo primero que vamos a ver son cifras del INEGI y luego ya una encuesta que hicimos ayer en la noche en el panel que tenemos. Entonces, primero, ¿cómo es el ahorro? Entender a grandes rasgos cómo es el ahorro de los mexicanos. Primero, el mexicano no tiene esta cultura del ahorro a largo plazo. Es un ahorro a corto plazo para cubrir emergencias, imprevistos, gastos imprevistos, etcétera. Es decir, ahorro ahorita porque dentro de 3 meses sé que lo voy a gastar en X cosa. Que un viaje, la vacación, lo que sea. Un viaje, la vacación, necesito remodelar la casa, lo que sea. ¿No? Okay. 42.4% de la población ni siquiera hace este tipo de ahorros, ¿no? Entonces, no tiene manera ni siquiera de ahorrar nada. El ahorro informal es el 70%, ¿no? Y eso lo tienen o en las casas o lo hacen a través de tandas. Entonces, el ahorro informal cobra mucha importancia, que además también es el ahorro a corto plazo. ¿Quiénes sí hacen ahorro a largo plazo? Nada más el 2.6% de los hombres y el 2.8% de las mujeres. Entonces, independiente, si tú le quitas las Afores a los mexicanos, solamente el 3% está preparado para manejar su vejez. Todos los demás no estamos preparados para manejar la vejez si nos quitan las Afores. De ese tamaño es la importancia. Hay más de 8 millones de trabajadores mexicanos. 18, millones de trabajadores mexicanos que desconocen el rumbo de sus ahorros ahorita. Y entonces por eso, pues claro que hay un montón de cuentas que no se han devengado o que no han pedido cosas porque ahorita no están conscientes de falta información. No es que no existan, es que falta información, falta que les digan, aquí no está tu lana, no es que ese dinero no tenga dueño, exacto, solo que no saben que lo tienen. No saben. Okay. Entonces, bajo todo este contexto, entonces entra la encuesta que preparamos. Primero, el tema del fondo de pensiones es un tema absolutamente polarizante. Es decir, si te fijas, hay poquitos amarillos y más bien todo está entre verdes y rojos. ¿En dónde están? Lo dividimos por edades porque ahí es donde polariza más o donde se notan las diferencias. Los chavillos están en tercios, lo ves del lado derecho, 32% dice que no están de acuerdo y 37% dice que están de acuerdo. Entonces, 31% pues, les da un poco lo mismo. Okay. En el caso de 25 a 44 años, fíjate, la mitad sí está de acuerdo y una cuarta parte no está de acuerdo. 25% están entre azul y buenas noches. Pero mientras más se acercan a edad más avanzada, más cercano a lo que está pasando ahorita, entonces se invierte la tendencia. Claro. 50% no está de acuerdo y solamente 36% sí está de acuerdo. Pues es que los otros quizás lo ven muy lejano el tema y dicen, no, pues sí, da lo mismo, no está bien, no me afecta, ¿no? Ok. Nos vamos a 88% sí está enterado, entonces es un tema que además todo mundo sí está enterado. A ver, ok. Vámonos a la que sigue y entonces vamos a hablar acerca de las razones positivas, ese aprox 40% que dice que está de acuerdo, habla de que es una propuesta adecuada, que el apoyo valioso para los adultos mayores, que es algo que puede ayudar a los trabajadores. O sea, un poquito el discurso que nos han estado dando. El otro 40% que habla de que hay razones negativas, ese sí se divide en un montón de cosas, ¿no? Entonces, primero, no se entiende lo que nos están diciendo. Las personas deben estar informadas sobre su Afore, un poquito lo que acabamos de platicar. No es que no haya dueño, es que no saben que tienen esa lana y cómo sacarla, ¿no? Las personas deben tener libertad de decidir acerca de su dinero, porque el gobierno está decidiendo por nosotros y es mi lana, ¿no? Yo tengo que decir para qué se usa. Es gravísimo, ¿no? Hay un montón de pensiones que el monto de la pensión que están proponiendo debería ser más alto y el dinero de las Afores debería de entregarse a sus beneficiarios y no entregarse
como lo están declarando en esta ley, ¿no? Incluso ya más abajo estamos hablando de robo de los ahorros, de desabusivo de parte del gobierno, de robarse del dinero de los trabajadores, etcétera. Ya son menciones mucho más agresivas en contra de la pensión. Pero el punto es, de este lado solamente hay como 3 razones y del otro lado hay un montón de razones que argumentan. Ahora, cuando nosotros les decimos a las personas, oye, te voy a dar este texto, tú dime si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Con esta iniciativa el gobierno mexicano está violando los derechos de los trabajadores, 60% me dijo sí, eso es lo que está pasando. Ah, mira, ok. ¿No? Con esta iniciativa es súper transparente los mexicanos, 50% me dijo que sí, 50% dicen no está tan transparente. Ajá. Es una iniciativa que no afecta la economía del país a largo plazo. Nuevamente, 50%, 50%. Por eso te digo que es una cosa que polariza muchísimo. Pues todo está prácticamente a la mitad. Todo está a la mitad. La mitad de las personas opinan que es una cosa que incluso afectará los rendimientos a largo plazo, etcétera. Y la otra mitad está a favor de lo que está pasando. Bueno. Y ahora sí que la mera buena, ¿no? Y la mera buena, el 66% sí está opinando que probablemente estamos dando el beneficio de la duda y que sí se va a utilizar para la jubilación de los mexicanos, aunque no de la manera que uno quisiera, pero pues que sí se va a utilizar de esa manera. Pero hay un 34% que habla de un montón de cosas que tiene que ver mucho con esta desconfianza de corrupción, ¿no? De pagar la burocracia, de quedarse con el dinero, para las pensiones del propio gobierno. Es decir, para todo menos para lo que tendría que ser. Todo menos lo que debe de servir, ¿no? Entonces, esos son los números. Los números y sobre todo pues el reflejo, ¿no? También de la opacidad y todo lo que no está al menos planteado hasta ahorita en la ley, porque pues sí están buenos para proponer, pero no para explicarnos cómo se va a gastar el dinero. Gracias, como siempre, mi querido Pablo, por poner el dedo en la llaga y sobre todo pues porque este tema seguro dará mucho más de qué hablar. Nos vemos. Sí, seguramente que sí. Es un tema que polariza muchísimo. Es un tema que vamos a estar hablando de él un buen ratito. Pues seguramente así será. Nos vemos la próxima semana. Claro, gracias, sí. Pablo. Gracias a ti.